bienvenidos a esta clase. Y es necesario decir que en nuestro curso de Geometría 2, nuestro curso de Geometría Plana y Euclidiana, uno de los temas fundamentales es el estudio de los cuadriláteros. Por eso dedicaremos varias clases, varios videos para estudiar este tema. Y comienzo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para construir un cuadrilátero? Entendemos en este caso condiciones necesarias y suficientes como aquellas condiciones que son imprescindibles, esenciales, pero también que, ojo, son mínimamente esenciales, es decir, son 2 o 3 condiciones y no hace falta más condiciones para construir un cuadrilátero. Entonces, repito, ¿cuáles son esas condiciones necesarias y suficientes para construir un cuadrilátero? ¿Cuáles son esos elementos geométricos que necesitamos de manera primaria y primitiva para construir un cuadrilátero? Necesitamos 4 puntos coplanares no colineales 3 a 3. ¿Qué significa eso? Que necesitamos 4 puntos que estén en el plano y además que cada 3 de ellos no sean colineales, no estén en una misma recta. De acuerdo a esto, entonces podemos definir un cuadrilátero como un polígono determinado por 4 puntos no coplanares, tales que cada 3 de ellos son no colineales. Seguimos avanzando entonces, a partir de esos 4 puntos coplanares, cada 3 de ellos no colineales. Pregunto, ¿qué elementos surgen ahora con los cuadriláteros y qué caracterizaciones geométricas surgen con los cuadriláteros? Cuando hago esta pregunta, echo el video hacia atrás, varios videos hacia atrás, y recordemos en el caso de los triángulos que teníamos lados, ángulos, vértices y además definimos los elementos notables o las líneas notables como mediana, altura, bisectriz, mediatriz. Pregunto, ¿qué elementos y caracterizaciones geométricas surgen ahora con los cuadriláteros? En primer lugar, podemos hablar de cuadriláteros cóncavos y convexos. En segundo lugar, podemos definir las diagonales de los cuadriláteros, elementos que no estaban definidos, no podíamos definirlos en el caso del triángulo. También podemos hablar de lados opuestos y de ángulos opuestos. Estas dos nociones, ángulos opuestos y ángulos opuestos, no las definíamos en el caso del triángulo porque allí lo que teníamos eran lados consecutivos y ángulos consecutivos. Observen esas dos figuras que aparecen en la lámina, que aparecen en pantalla. Tenemos un cuadrilátero convexo, el que está a la izquierda. Ese cuadrilátero ABCD es convexo porque si trazamos una recta definida por cualquiera de sus lados, en este caso el segmento CD, el lado CD del cuadrilátero, toda la figura me queda en un mismo semiplano. Todo el cuadrilátero me queda en un mismo semiplano. A diferencia de esto, tenemos el cuadrilátero cóncavo a la derecha, el cuadrilátero ABCD cóncavo que está a la derecha, y allí fíjense que cuando trazamos la recta que contiene al lado CD del cuadrilátero, hay una parte de la figura que me queda en un semiplano, por ejemplo, donde está el punto B, y hay otra parte de la figura que me queda en el semiplano donde está A. Por eso
este cuadrilátero es cóncavo. Sin embargo, observen en el caso de las dos figuras que tenemos 4 puntos A, B, C, D en el mismo plano y cada 3 de ellos no son colineales. Por eso, en los dos casos tenemos cuadrilátero. Podemos definir las diagonales AC y BD en ambos cuadriláteros, y las diagonales son los segmentos determinados por los vértices no consecutivos. Y pongo el acento en la expresión no consecutivos porque esta definición yo la puedo aplicar al resto de los polígonos que vamos a ir definiendo en el curso, es decir, pentágonos, hexágonos, octágonos, etc. ¿Ok? Tenemos los lados opuestos, que en este caso de ambos cuadriláteros los segmentos AB y CD son lados opuestos. También los lados AD y BC son lados opuestos. Y en el caso de los ángulos, el ángulo ABC y el ángulo CDA son opuestos, y el ángulo de AC y el ángulo BCD son ángulos opuestos en estos cuadriláteros. Ahora, una pregunta interesante: ¿cómo podemos clasificar a los cuadriláteros? Y cuando hago esta pregunta, el criterio más inmediato que surge es el que utilizamos para clasificar los triángulos. Es decir, yo puedo clasificar los cuadriláteros según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Es decir, si sigo el mismo esquema de clasificación de los triángulos, es posible y tiene sentido clasificar los cuadriláteros. Hagamos un ejercicio inmediato. Así como teníamos en el caso de los triángulos el triángulo equilátero, que era el que tenía todos los lados de igual longitud o sus 3 lados congruentes. ¿Será que yo puedo definir un cuadrilátero que tenga sus 4 lados congruentes? Si lo piensan, se van a dar cuenta que no surge una sola figura con esa característica. Van a surgir por lo menos 2 figuras con esa característica. Lo mismo va a ocurrir si pienso en un cuadrilátero que tenga sus 4 ángulos iguales, sus 4 ángulos de igual medida. Eso significa que sus 4 ángulos deben ser rectos, ¿verdad? Entonces van a surgir 2 figuras también, o mínimo 2 figuras que tengan esas 2 características, que tengan esa característica, sus 4 ángulos rectos. Por lo tanto, no es muy claro o no es muy práctico el criterio de clasificación según la medida de los lados y la medida de los ángulos. Entonces surge otra pregunta: ¿cuál otro criterio de clasificación podemos aplicar para justamente clasificar los cuadriláteros, que es la nueva figura que estamos estudiando? Si quieres conocer la clasificación de los cuadriláteros, te invito a ver un próximo video.